Bien, vamos a ver ahora, muchachos, la parte de situaciones algebraicas. Pero hay nociones previas que tú tienes que saber de la parte algebraica, del curso de álgebra. Yo te voy a hacer un resumen. Por ejemplo, saber que si tengo a cuadrado más el doble de a por b más b cuadrado, ¿eso tú lo conoces, sí o no? Claro, lo conoces como ¿qué? Como el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá es lo mismo, pero con el negativo acá. Si tú te acuerdas de lo de álgebra, el primero sería a más b elevado al cuadrado. Y el de abajo será a menos b elevado al cuadrado. Esto se usa bastante cuando tú quieres completar cuadrados. Cuando tú quieres completar el cuadrado se usa eso de ahí. Ahora, ¿qué más? Todo número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, siempre y cuando x pertenezca a los reales. Todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. Ahora piensa un poquito. Si x cuadrado es mayor o igual que 0, si x cuadrado es mayor o igual que 0, entonces te pregunto, si x cuadrado es mayor o igual que 0, entonces el mínimo valor de x cuadrado, ¿cuánto será, muchachitos? Porque si x cuadrado es mayor o igual que 0, mejor dicho, es 0 o más. Si x cuadrado es 0 o más, su mínimo valor de x cuadrado, ¿cuánto sería? 0. Ese es importante saber. Importante saber que el mínimo valor de x cuadrado es 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para evaluar funciones. Imagínate que tú tengas la función f de x igual a más a x cuadrado más b. Ahora, ¿sabías tú que una cuadrática lo que genera, cuando tú lo graficas en el plano cartesiano, una cuadrática genera una parábola? Y la parábola tiene dos modalidades. O se extiende hacia arriba o se extiende hacia abajo. La parábola tiene dos, que se vaya para arriba o que se vaya para abajo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del signo de su coeficiente cuadrático. En este caso, el signo del coeficiente cuadrático es positivo. Entonces, como es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Como es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Ahora, ¿sabías tú que cuando es positivo, lo que vas a obtener es el mínimo de la función? ¿Qué? ¿Sí? Cuando el coeficiente es positivo, cuando el coeficiente del cuadrático es positivo, lo que puedo obtener es el mínimo de la función. Profe, ¿cómo así? Te explico, mira. Te explico. ¿Qué pasa si este x cuadrado toma su mínimo valor que es 0? Quiere decir que a b le estás sumando algo mínimo. Si a b le sumas algo mínimo, lo que te va a dar es mínimo. Porque si a b, que es una constante, porque la variable es x, la función depende de x, entonces a y b son constantes. Entonces, si a la constante b le sumas algo mínimo, que en este caso es 0, lo que te va a dar es mínimo. Quiere decir entonces que el mínimo de la función vendría a ser b. ¿Por qué? Porque le estoy dando el mínimo. Si le estoy dando el mínimo y a b le sumas algo mínimo, lo que te va a dar es mínimo. O sea, el mínimo de la función es b. Ahora, ¿sabías tú, como ya te dije hace rato, que si es positivo la parábola se abre hacia arriba? Y como el cuadrado es 0, implica que este valor de b va a estar en el eje y, que en este caso es f de x. Este es el eje y, este es el eje x. Pero como el cuadrado es 0, implica que este valor b va a estar en el fx o en el y. Entonces, cuando tú lo grafiques, la parábola se va a hacer así, mira. La parábola se va a graficar así. La parábola se va a graficar de esta manera. ¿Te das cuenta? Se abre hacia arriba. Y este b
¿qué vendría a ser de la parábola? El punto mínimo. Por eso es que el mínimo de la parábola sería B. El mínimo de la parábola sería B. ¿Correcto? Sino que de manera razonada, pregunto yo, si le doy el mínimo valor a x cuadrado, si le doy el mínimo valor que es 0, yo pienso así: si a B yo le sumo algo mínimo, lo que me va a dar es mínimo. Y al graficar te da la razón, porque si es positivo el coeficiente, la parábola se va para arriba. Y si la parábola se va para arriba, ¿qué cosa vendría a ser este B? El mínimo. Profe, ¿y por qué el B va acá? ¿Por qué el B va en el eje Y o f de x? El B va acá porque el x es 0. No es que 0 al cuadrado es 0. Por eso es que este B va en el Y, que vendría a ser el f de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando es positivo, lo que vas a obtener es el mínimo valor. Tu cuadrático se hace 0, tu cuadrático se hace 0, y el mínimo valor vendría a ser B. ¿Y cómo me doy cuenta que es el mínimo? Cuando el coeficiente es positivo. Cuando el coeficiente del cuadrático es positivo, ya sabes que te va a salir mínimo. ¿Y cómo lo obtengo? El cuadrático se hace 0 y lo que queda es B, que vendría a ser el mínimo. ¿Cómo lo grafico? Ahí lo tienes. ¿Me dejo entender? Ahora, este es el caso donde hay término cuadrático con término independiente. Término cuadrático con término independiente. Veamos acá. Mira, acá nuevamente tenemos lo mismo, pero hay un detalle: que el coeficiente del cuadrático es negativo. Profe, ¿y eso qué significa? Que si el coeficiente es negativo, lo que vas a obtener es el máximo. Porque cuando era positivo me daba el mínimo, pero ahora que es negativo lo que te va a dar es el máximo. Profesor, ¿pero por qué? Te voy a explicar. Como es negativo, la parábola se abre hacia abajo, porque cuando es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Cuando es positivo el coeficiente del cuadrático, la parábola se abre hacia arriba. Pero si es negativo el coeficiente del cuadrático, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, quiere decir que cuando yo digo, oye cuadrático, tú te vas a hacer 0, porque le estás dando el mínimo, claro, porque recuerda que su mínimo es 0. Ahora piensa, si a B le restas algo mínimo, si a B le quitas algo mínimo, si a B le quitas algo que es mínimo, ¿qué cosa te va a dar? Máximo. Si a B le quitas algo que es mínimo, te va a dar máximo. Por lo tanto, el máximo de la función va a ser B. ¿Por qué? Porque B restado de 0 sigue siendo B. ¿Y cómo sé que es máximo? Pensamos, si a B le quito algo mínimo. ¿Y cómo sé que es mínimo? Porque el cuadrático mínimo es 0. Y si a ese cuadrático le doy 0, que es el mínimo, a B le estoy quitando algo mínimo. Y si a B le quito algo mínimo, lo que me va a dar es el máximo. Por eso que el máximo de función es B. Ahora mira, como el cuadrático se hizo 0, implica que x es 0. Es por eso que B se encuentra en el eje Y, o también conocido como f de x. ¿Correcto? El B está aquí. Pero como la parábola se va a abrir abajo porque es negativo, se va a graficar de esta forma. La parábola se grafica de esa forma. Y si tú te das cuenta, si la parábola se grafica así, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser este punto para la parábola? Este punto para la parábola es el máximo, lo máximo que alcanza. ¿Y cuánto es lo máximo? B. ¿Ok? Hemos visto el caso cuando hay término cuadrático con término independiente. Término cuadrático con término independiente. Pero ¿qué pasa ahora si hay cuadrático, independiente y lineal? Cuadrático, independiente y lineal. Mira, de arranque, tú ya puedes saber esto. Como el coeficiente del cuadrático es positivo, ya sabes que esta función va a tener ¿qué? Mínimo valor. Entonces, en este caso, el f de x tiene mínimo valor. Ahora, ¿cómo hay? Fácil, tienes que hallar el valor de x. Ok, ya no va a ser 0, ¿eh? Cuidado, será en estos casos. Profe, ¿cómo se halla x? X se halla como menos b sobre 2a.
menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Y para que hayas el mínimo, ese valor de x que te va a salir lo reemplazas. Y al reemplazar vas a obtener el mínimo. Ahora, ¿por qué es mínimo? Porque el coeficiente de la cuadrática es positivo. Profesor, ¿y si el coeficiente de la cuadrática es negativo? Te va a salir máximo. Te va a salir máximo. Y para hallar el máximo valor, tienes que hallar x. ¿Y cómo se calcula x? Igual menos b sobre el doble de a. Menos b sobre el doble del valor de a. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando es negativo, me va a salir máximo. Y cuando es positivo, me va a salir mínimo. ¿Quieres entender mejor? Veamos ejemplos. Mira. Acá me dice que f de x es 2x cuadrado más 5. Date cuenta que acá está el término cuadrático con término independiente. Tú ya sabes que esto es positivo. Y si es positivo, el coeficiente del cuadrático, f de x, tiene mínimo valor. ¿No? ¿Tiene qué? Mínimo, porque cuando es positivo te sale, tiene mínimo valor. Tiene mínimo valor. El cual es, ya, profe, ¿cuánto es? Fácil, pues. Fácil. Tiene mínimo valor. ¿Y cuánto es ese mínimo? Fácil. Haces que el cuadrático se haga 0, como lo hemos explicado en la teoría, y ahí vas a tener el mínimo. ¿Y por qué me di cuenta que tiene mínimo? Porque el coeficiente del cuadrático es positivo. ¿Y qué digo acá? Esto es 0. 2 por 0, 0 más 5, 5. Entonces el mínimo sería 5. ¿Qué, profe? ¿Así es fácil? Así es sencillo. Otro ejemplo. Date cuenta que ahorita el término del coeficiente del cuadrático es negativo. Si el coeficiente del cuadrático es negativo, entonces el f de x que va a tener tiene máximo. Lo que va a tener tiene máximo valor. El f de x tiene máximo valor. ¿Y cuál sería su máximo? El cual es muy simple. Muy simple. Para saber cuál es su máximo, ¿qué hacemos? Al término cuadrático le pongo 0, como hemos explicado. Pregunto, si él es 0, ¿cuánto es menos 3 por 0? 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 6, simplemente sale menos 6. Entonces el máximo valor en esta ocasión sería menos 6. Sería menos 6. Ahora mira otro ejemplo. Ahora tengo cuadrático, lineal e independiente. O sea, el caso de ahí. De arranque yo ya sé que si su coeficiente negativo, en este caso es 1, se sobreentiende que es 1 y es negativo. Si el coeficiente del cuadrático es negativo, entonces el f de x, ¿qué tiene? Máximo valor. F de x tiene máximo valor. ¿Correcto? F de x va a tener máximo valor, porque cuando es negativo el coeficiente tiene máximo. Tiene máximo valor. Ahora, ¿cuánto es ese máximo? El cual es, para saber cuál es el máximo valor, ¿qué debes hallar? No es que sea 0, porque mira, tiene los 3 términos. Se aplica lo que hemos dicho ahí. Tengo que hallar el valor de x. El valor de x es igual a menos b sobre el doble de a. En este caso recuerda que él es a, recuerda que él es b y recuerda que él es c. Ahí tengo a, b, c. Pero yo quiero x. Ya, entonces el valor de x será, menos b, que vale 2, menos b, que vale 2, sobre el doble de a, que es menos 1. ¿Correcto? Menos b, que vale 2, sobre el doble de a. Operando, ¿cuánto sale esto? Ya, menos entre menos se cancela y quedaría 2 por 1, 2, 2 entre 2, 1. El valor de x es 1. Ese 1 lo reemplazo. Entonces sería menos 1 por x cuadrado, que ya sabemos que x es 1, más 2 por 1, más 7. Desarrollando eso, ¿cuánto sale? Vamos a ver. 1 cuadrado 1 por menos 1, menos 1. Acá tengo menos 1, acá tengo 2 y acá tengo 7. 7 más 2, 9. Menos 1,
8. ¿Qué va a representar 8? 8 va a representar justamente su máximo valor. Justamente va a representar su máximo valor. El máximo valor de esta expresión sería 8. Tuvimos que hallar x, porque cuando están los tres términos se halla x, que sería menos b sobre 2a. El b es 2 y el a es menos 1. Se cancela negativo, sale 1. Ese 1 se reemplaza. ¿Para qué? Para hallar el máximo valor. ¿Y por qué es máximo? Porque es negativo. Si hubiera sido positivo, saldría